Qué gozo que el Señor nuevamente nos da en esta mañana y es el poder reunirnos como iglesia, el poder estar en este lugar y exponernos a la palabra de nuestro Dios. Creo que cada uno de nosotros ya ha sido enseñado en que nosotros tenemos mucho que decir a nuestro propio Dios a través de las oraciones, a través también de los cánticos que elevamos a Él. Pero aunque nosotros tenemos mucho para decir a nuestro Dios, la misma palabra del Señor nos ha dicho, es más lo que tiene que decirnos el Señor a nosotros. Y nuestro corazón debe estar dispuesto para oír su voz y su palabra. Quiero invitarles entonces a que en esta mañana cada uno de ustedes disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra de nuestro buen Dios y ser instruidos nuevamente por el libro o la carta a los Hebreos que venimos estudiando desde el inicio de este año. Creemos que nuestro Dios a través de esta carta ha determinado traer gran bendición a cada uno de nosotros. Por ahora yo quiero invitarle que usted se vaya ubicando en la escritura. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al versículo 11. Este es el texto que nos corresponde para esta mañana exponer y estudiar. Si usted nos ha venido acompañando en los últimos domingos, sabe entonces que venimos en esta exposición consecutiva de la palabra de nuestro Dios. Pero mientras que usted se ubica en este texto de la porción de las Escrituras, permítame hablarle de algo que es muy gustoso para muchos, es de mucho deseo y es algo que se espera constantemente, y cuando hablo de constantemente es más que todo como a la vuelta de un año. ¿Qué tal les va a cada uno de ustedes con las vacaciones? ¿Anhelan las vacaciones? Yo creo que esta es una época del año, no estamos justamente en vacaciones, este no es el tiempo de vacaciones, pero es una época del año que nosotros deseamos, anhelamos. Y la razón es porque no solamente ese es un tiempo para compartir en familia, no solo ese es un tiempo para compartir con personas que tiempo atrás no vemos, sino porque es un tiempo de viajar. Es un tiempo de ir a diferentes lugares. Algunos, por ejemplo, en vacaciones han ido a Amazonas. ¿A quiénes les gustaría un paseo al Amazonas? Muy bien, para algunos ya es una realidad. A otros les gusta más la costa y han ido por allá a Cartagena, Santa Marta, San Andrés quizás. Y hay otros que de una manera más humilde no les gusta ni Amazonas, ni tampoco les gusta Cartagena, San Andrés. Les gusta humildemente y medianamente el Mediterráneo, Europa, viajar lejos, conocer otros lugares y otras culturas. Y esto es porque justamente estar en ambientes como estos y en tiempos como estos traen a nuestra alma y a nuestro cuerpo descanso. Nos llevan a descansar, nos llevan a salirnos de una rutina que por un año, para los que trabajan y esperan las vacaciones así, después de un año, que por un año estuvieron entonces anhelando. Después del fuerte trabajo, del fuerte trajín, de las madrugadas, de las trasnochadas, de la presión que se vive en el trabajo. Y para aquellos que estudian, pues ni se digan. Para ellos estas vacaciones son anheladas porque descansan de los parciales, de los exámenes, de los trabajos, también de las trasnochadas. Este es un tiempo que se anhela mucho justamente porque es un tiempo para descansar. Sin embargo, a algunas personas yo les he dicho, yo lo he comprobado, lo he experimentado, no sé si también para ustedes, pero algo que uno necesita después de las vacaciones son otras vacaciones.
para descansar de las vacaciones, porque uno llega cansado de todas maneras de esas vacaciones. Sin embargo, no deja de ser un tiempo muy especial y de gran bendición que el Señor a muchos de nosotros nos da. Pero hablando del descanso, yo quiero invitarles a que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Porque este texto nos va a hablar, y permítame colocarlo entre comillas, de unas vacaciones, de un descanso, o permítame llamarlo de la manera como el texto lo llama, de un reposo. Pero a diferencia de esas vacaciones, de ese descanso que anhelamos año tras año, este texto no nos va a hablar de unas vacaciones o de un descanso que es temporal. Este texto nos va a hablar de unas vacaciones, de un descanso, de un reposo eterno, que no termina, que no acaba, que es permanente. Y antes de llevarles a nuevamente leer el texto, pero pedirles que lo leamos con un mayor entendimiento, quiero hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Quiere usted unas vacaciones de esa manera? A uno le preocupa irse de vacaciones porque uno sabe que se va de vacaciones y vuelve más cansado. Se va de vacaciones y vuelve más pelado, como decimos nosotros. Uno vuelve de vacaciones y es a enfrentar la realidad del trabajo, del estudio. Pero ¿qué tal unas vacaciones permanentes? Unas vacaciones eternas. Unas vacaciones de las que no haya que preocuparse porque voy a quedar cansado, sin plata, o volver a enfrentar una realidad que no es la quizás más cómoda para muchos. ¿Les gustaría un descanso así? ¿Un reposo de esta manera? Bien, el texto que hoy estudiaremos, el texto que hoy el Señor nos llevará a ver, es un texto que nos llama justamente a eso, que presenta delante de nosotros un gran reposo. Pero quiero pedirle que entonces, al leer el texto nuevamente, aunque ya fue leído, tengamos algunas cosas en mente. Vamos a leerlo con un mayor entendimiento. A veces nosotros leemos la escritura, pero lo hacemos o por cumplir o lo hacemos sin colocar nuestra concentración en lo que estamos leyendo y perdemos muchas cosas de vista del mismo texto. Lo primero que quiero que usted tenga presente antes de leer el texto es que este texto gira en torno a la enseñanza del reposo de Dios. Este es el tema del texto. De hecho, cuando nosotros lo leemos con detenimiento, vamos a encontrar que 10 veces se habla de este reposo. Es un texto que está compuesto de 11 versículos, pero 10 veces habla acerca del reposo. Solo permítame citarlos, no se preocupen ubicarlos por ahora, pero permítame citarlos. En la mitad del versículo 1 hace referencia a entrar en su reposo. Al final, al inicio, del versículo 3, hace referencia a entramos en el reposo. Y también al final de ese mismo versículo dice, no entrarán en mi reposo. En la mitad del versículo 4 dice, y reposó Dios. Al final del versículo 5 dice, no entrarán en mi reposo. En el versículo 8, en la mitad dice, dado el reposo. También en el versículo número 9 dice, queda un reposo. En la mitad del 10 dice, en su reposo. Y a continuación dice, también ha reposado. Y en el versículo 11, que es el final, en la mitad de este versículo dice, entrar en aquel reposo. Así que como lo acabo de mostrar, este texto una y otra vez está hablando del reposo. Es una palabra que se repite y tiene mucho que decirnos a nosotros. Pero al leer el texto también quiero que tengamos presente que este texto es como un sándwich. Una de las cosas que más le gusta al ser humano es pasear y comer. Bien, este texto es como si fuera un sándwich. ¿En qué sentido? En que el primer versículo es como la tapa del sándwich, como el pan que se le coloca en la parte de arriba al sándwich. Pero el último versículo, el 11, es como la otra tapa de ese pan o esa otra porción de pan que se le coloca abajo, y en la mitad está entonces el resto de lo que nosotros
le colocamos al sándwich. Quiero que veamos el texto de esta manera. Y aunque en la predicación vamos a estar mayormente un tiempo en la tapa que se pone arriba del sándwich y la de abajo, de todas maneras hablaremos de lo que está en la mitad. Pero también al leer el texto, quiero que cada uno de ustedes tenga presente que en este texto hay una gran invitación. Hay una invitación muy especial. Hay una invitación a ir a un lugar en el que en ese lugar nosotros no tenemos que preocuparnos por dinero. Yo sé que anhelamos las vacaciones, anhelamos ese descanso, pero a pesar de que se anhela hay una preocupación. ¿Y cómo las vamos a costear? ¿Dónde vamos a sacar para el transporte? ¿Para la estadía? ¿Para la comida? Pero esa invitación que se está haciendo en este texto lo exime a usted de toda preocupación. Usted no tiene que preocuparse por nada frente a esa invitación en el sentido de cómo va a ser costeada. Leamos y por último, teniendo en mente el texto, quiero que lo leamos con respecto a que en este texto se nos hablan de tres argumentos que nos llaman a ir a ese descanso o a ir a ese reposo de Dios. Permítame, solo se los cito. Todos vayan teniendo todo esto en la cabeza y traten de unirlo en el momento en que lo vayamos a leer. Pero el primer argumento es porque también a nosotros. Aparece en el versículo número 2 del texto que estamos leyendo. Allí. Y esta palabra porque nos anuncia ese primer argumento. Pero esa misma palabra porque está en el versículo número 4. Y allí dice porque en cierto lugar. Y también aparece otra vez esa palabra en el versículo 8. Porque si José. Y con eso lo que les quiero decir es, el texto mismo nos está presentando una división. El texto mismo nos está diciendo qué compone este sándwich en su interior. Y ya vamos a mirar con más detenimiento esto que les acabo de mencionar. Habiendo dicho la división que tiene este texto, habiendo también hablado acerca de que es una invitación, habiendo hablado de que hay una tapa arriba y una tapa abajo, el primer versículo y el último, y habiendo hablado de que este texto gira en torno al reposo, leamos ahora el texto. Dice el versículo número 1 de Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Notaron ustedes allí la invitación? Versículo 2. Aquí está ese primer argumento que inicia con la palabra porque. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ya sabe cuál es ese primer argumento? Vamos a leer la parte del texto donde está el segundo. Versículo 4, nuevamente empieza con la palabra porque. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Allí está el segundo argumento. No sé si usted ya está pensando cuál sería. Pero ahora vayamos al tercer argumento, la parte del texto donde nos habla de ese tercer argumento.
Versículo 8. Nuevamente empieza con la palabra porque. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y por último, quiero invitarles a que veamos la tapa de abajo, versículo 11 de ese sándwich. Dice el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, ya les he mostrado la estructura de este texto y cómo este texto nos llevará a ir comprendiendo un poco más lo que el mismo texto dice. Pero yo creo que iniciando tendremos que decir algo. Este texto no es un texto fácil en el sentido de poder comprender lo que allí está escrito. Sin embargo, tenemos que recordar algo que ha sido ya mencionado una y otra vez desde que comenzamos a estudiar esta carta a los Hebreos. Y lo que dijimos es que para poder entender Hebreos es necesario tener en nuestra mente el Antiguo Testamento. Hebreos es un texto que cita constantemente el Antiguo Testamento. Se basa en momentos o enseñanzas del Antiguo Testamento que para quienes fue escrito este texto les era fácil relacionar porque ellos eran hebreos. El Antiguo Testamento fue escrito para los hebreos, para los judíos, para los israelitas. Bien, el escritor de Hebreos entonces cita constantemente el Antiguo Testamento y ellos, como lo tenían claro, mucho más que nosotros hoy, pues les era más comprensible la enseñanza que encontramos en el texto. Nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para comprender la enseñanza. Ahora, como ustedes ya saben también, sería más fácil para un predicador estar escogiendo textos para predicar lo que o para él sea más cómodo o lo que las personas quieren escuchar. Pero el Señor nos ha enseñado en esta iglesia, por medio de su palabra, que quienes predican la palabra de Dios deben exponer todo el consejo de Él. Porque de esa manera la iglesia será mejor alimentada. Pero también porque de esa manera la iglesia escuchará lo que debe escuchar. Así que en esta mañana yo quiero invitarles a que ustedes vean en este texto que de manera general el texto está haciéndonos una invitación. Yo sé que muchos para las vacaciones les han hecho invitaciones, los papás a los hijos, los esposos a las esposas o viceversa, o a veces una empresa le ha hecho a usted una invitación para irse de vacaciones, de descanso. Este texto está planteando una invitación y la invitación es esta: por favor escúchela, pero más que la escuche, desde ahora yo quiero invitarle a que usted esté dispuesto a aceptarla, a que usted esté dispuesto a recibirla, a hacerla parte suya y a disfrutarla. Esa invitación es: el Señor nos llama a entrar a su reposo. Esa es la invitación. El Señor hoy, a través de este texto, te llama a entrar en su reposo. Y recuerden lo que hace un momento les mencioné. Este reposo del que nosotros encontramos en este texto no es un reposo temporal, como las vacaciones de las que hablamos hace un momento. Es un reposo eterno, completo. Y permítame decírselo con estas palabras que nos gusta mucho oír: con todos los gastos pagos. El Señor hace entonces este llamado, y por eso el título de este mensaje es: entra en su reposo. Y yo quiero pedirte eso, por favor, hoy atiende esta palabra y guárdala en tu corazón, porque hoy el Señor te hace una invitación, y la invitación es a que entres en su reposo. Ahora, les decía que este texto tiene 3 argumentos. El escritor de Hebreos lo que nos presenta a nosotros es las razones por qué nosotros debemos entrar a ese reposo. Ese reposo no está allí dispuesto para nosotros
Simplemente pensarlo, simplemente aceptarlo, pero sin considerar nada más. El texto nos habla de que el Señor nos invita a ese reposo, pero nos da los argumentos de por qué nosotros aceptar esa invitación para entrar a ese reposo. Así que permítame mencionarle cuáles son los argumentos. Permítame mencionarle esas partes que componen el sándwich. Ya le mencioné que hay una tapa y también una contratapa, si es una forma de decirlo. Y tanto al principio como al final se habla de lo mismo. Ya iremos nuevamente a eso. Pero antes de mencionarle otra vez esto, permítame mencionarle lo que compone este sándwich. Esos argumentos para hacer parte de esa invitación o aceptar esa invitación. Argumento número 1. Ese argumento número 1 podríamos decirle es la lechuga del sándwich. Y ese argumento es: el reposo de Dios está ofertado para todos. El reposo de Dios está ofertado para todos. Esta es una invitación que es para todos, para cualquier persona. Todos pueden y están siendo invitados a ir a ese reposo. Argumento número 2. Digamos que este es el queso de ese sándwich. Creo que ya se lo están comenzando como a saborear por ahí. Bien, este segundo argumento es: la oferta del reposo de Dios sigue vigente. No solamente es una invitación para todos, sino que esa invitación sigue vigente. Aún no ha caducado. Y por eso la invitación: acepta esto que el Señor te está proponiendo, ir a su reposo. Y el último argumento, permítame decirle que es como la proteína de ese sándwich, ¿sí? Jamón o pollo, bueno, usted ya mire qué le pone de nombre. Pero ese tercer argumento es: muchos ya están reposando en Cristo. Muchos ya están reposando en Cristo. ¿Por qué aceptar esa invitación a ir al reposo de Dios? Porque es una invitación para todos. Pero además de eso, porque esa invitación todavía está vigente. Pero también porque hay ya muchos que están disfrutando de ese reposo y lo están disfrutando en Cristo. Ahora, veamos entonces esa invitación claramente que el escritor de Hebreos nos presenta. Y aunque les he hablado de 3 argumentos, yo quiero que en la estructura, para los que están tomando nota, tengan presente que este mensaje se compone de un solo punto, uno solo. ¿Cuál es ese punto? El Señor nos está invitando a ir a su reposo. Ese es el punto. El Señor nos invita a ir a su reposo. Solamente que Él presenta argumentos para que en nosotros no haya el rechazarle esa invitación. Pero es entonces un solo punto. El Señor nos está invitando a ir a ese reposo. Vamos puntualmente a la parte del texto donde encontramos esa invitación. Vamos a la tapa de arriba y a la tapa de abajo. Vamos al versículo número 1 y al versículo 11. Y yo casi que podría decirles esto en esta mañana. Yo sé que en la realidad esto no funcionaría, pero en lo que les quiero mencionar creo que sí casa. Si a este sándwich le quitamos la verdura, le quitamos el queso y le quitamos la proteína, si nos quedáramos solo con la tapa de arriba y la tapa de abajo, eso sería suficiente. Con eso lo tendríamos todo. Podríamos decir, entre comillas, no necesitamos el resto del texto. Ahora, no estoy diciendo literalmente, porque tanto en la parte inicial como en la final está claro lo que el escritor quiere transmitirnos. Sin embargo, se necesitan los argumentos y por eso hablaremos de ellos. Pero como entonces el principio y el final es lo más importante, vamos a pasar un mayor tiempo en estas dos partes o en esta parte que en realidad es una sola. Versículo 1, la tapa de arriba. Temamos pues, dice el versículo 1,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo quiero pedirle que usted vea cómo este texto, si usted nos acompañó el domingo pasado, viene en unidad con lo que hace una semana nos fue expuesto. Y eso nosotros lo notamos no solo porque hayamos estado el domingo pasado, sino porque el texto empieza planteándonos esa unidad. Temamos, pues. Estas dos palabras nos hacen referencia a algo que ya el escritor habló. Y dentro de un momento yo quiero hacer el ejercicio de ver qué tan buena está nuestra memoria. Pero por ahora quiero que ustedes noten que el texto empieza de esa manera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, no sea que aún estando abierta la posibilidad para entrar en ese reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo se sentiría usted si un día se reparte aquí en la iglesia boletos con todo pago para ir en un crucero por el Mediterráneo? Asumamos que a todos les gusta viajar en los cruceros, porque yo sé que alguno puede decir, no, ni porque me paguen. Conozco a alguien muy detalladamente que ni porque le paguen se montaría en un crucero, pero asumamos que a todos les gusta. Bueno, asumamos más bien que se hace una invitación para todos donde todos la anhelan y la desean y quieren, pero resulta que usted se descuida. Resulta que en algún momento a usted como que se le traban las fechas, se le traba lo que se estaba proponiendo y llega un domingo a este lugar y el día de partida no era el día que usted llegó, sino era el domingo anterior. Y usted anhelaba el crucero, y usted anhelaba el Mediterráneo, y usted anhelaba conocer culturas, comida, gratis. Pero usted llega el domingo que no es. ¿Cómo se sentiría? Pues bien, este texto nos está planteando, hay la posibilidad de que algunos, creyendo, algunos con con la mentalidad de que están en ese reposo, que esa oferta de nuestro Dios es para ella, al final se encuentren con la realidad de no, la perdieron. Ya esto no es ofertado para ustedes. Vamos ahora al último versículo, el 11, y veamos lo que ahora este texto nos dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El primero nos está hablando de parte de Dios, nos está diciendo lo que Dios está colocando a nuestra bendición. En el versículo 1 encontramos entrar en su reposo. Entrar en su reposo. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿a quién hace referencia el texto cuando dice su? La respuesta es Dios. Nada más y nada menos, es Dios el que está ofertando este reposo, este descanso. Pero el hecho de que nuestro Dios lo esté colocando frente a nosotros como una invitación para que nosotros la aceptemos, no significa que a nosotros entonces lo que nos corresponde es esperar a que Él venga, nos tome, nos cargue, nos lleve y nos coloque a disfrutar de ese reposo. No, el versículo 11 dice, procuremos pues. ¿Y eso qué significa? A ti y a mí nos corresponde esforzarnos para eso. Sí, es un reposo, es un descanso, es una invitación con todo pago. Pero no tienes que hacer nada. Pero no tienes que esforzarte. Pero no tienes que luchar. Sí, la respuesta es sí. Pero no luchar para ganarte esa invitación, sino luchar para disfrutar de ella. Sino esforzarte por causa de que has sido invitado, sino mostrar una gratitud a aquel que estuvo dispuesto a pagarlo todo por ti. A eso es entonces a lo que vemos que el versículo 11 hace referencia. Ahora, habiendo ya entonces dicho esto y dejándolo claro, quiero que veamos
cómo el Señor nos invita a entrar a ese reposo. ¿De qué manera el Señor, de una manera muy generosa, plantea para nosotros el que nosotros estemos en ese versículo, en esa invitación? Henry, el domingo pasado, nos habló de un tema que es necesario que nosotros no lo olvidemos. Es un tema que nosotros debemos recordarlo y tenerlo constantemente aquí en nuestra cabeza. Es más, usando un proverbio popular entre nosotros, debemos tenerlo entre ceja y ceja. ¿De qué nos habló Henry? Pero aún permítame decirle un poco más claramente esto. No de qué nos habló Henry, de qué nos habló el Señor a través de Henry. Muy bien. ¿La qué? La apostasía. Y en el texto del capítulo 3, lo que se nos dice es mucho cuidado de alguno de ustedes, de alguno de nosotros, negar la fe. Mucho cuidado, porque eso es algo que puede ser aún mucho más común de lo que alguien cree. Eso es algo que fácilmente alguien pudiera vivirlo sin que lo haya planeado, pero al final lo vive. La apostasía es negar la fe, es negar en lo que hemos creído, es negar que ese Dios que nos salvó ahora ya no es nuestro Dios y ahora nosotros queremos mezclarle cosas a ese mensaje que ese Dios ha dado. Pero quiero que vean que esto que Henry nos compartió hace 8 días con este mensaje era la antesala para esa invitación. Era el anuncio de que vendría algo muy grande y expectante para nosotros. Hay una de las cosas que los predicadores, nosotros nos enfrentamos con ellas cuando la predicación es expositiva y es consecutiva, y es que hay textos que uno le toca predicar en el buen sentido de la palabra y son temas fuertes, pero si la palabra de Dios allí los contiene, estos deben ser comunicados aunque a alguien no le guste. Por ejemplo, yo creería que hace 8 días alguno se incomodó cuando se le dijo que usted podía ser un apóstata. A algunas personas les fascina que les digan usted es un hijo de Dios bendecido del Señor. Eso sí, nadie pelea con eso. Pero que alguien le diga usted, mírese usted, fíjese usted en su comportamiento, analícese usted en cómo vive, en cómo está llevando a cabo su fe, porque usted puede ser un apóstata. ¿Cómodo? No, no es cómodo. Menos mal Henry lo predicó y no yo. Pero en el día de hoy, ya ese anuncio era para hablarnos de que viene una invitación, un mensaje de esperanza. La palabra de nuestro Dios no es una palabra que trae a toda hora, y perdón coloco este término, garrote, o trae para nosotros un llamado al arrepentimiento, donde todo es entonces mostrarnos lo malo y lo perverso que somos. No, toda la palabra no es esto. Sin embargo, esto hace parte de la escritura. Pero así como la palabra del Señor nos confronta con nuestro pecado, también la palabra de Dios nos llama a la esperanza. ¿No les parece a ustedes una formidable o fenomenal invitación el que el Señor nos esté llamando a su reposo? Él no nos está diciendo, mira, ¿qué quieres? ¿Un paseo a Europa? ¿O quieres un paseo a la China? ¿O quieres un paseo aún más allá, a la luna? Pídeme y yo te lo doy. No, eso no es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Lo que el Señor nos está diciendo es, yo quiero compartirte, yo quiero darte, yo quiero entregarte algo en lo que yo mismo estoy, en mi reposo. Por eso entonces nosotros debemos comprender, y aquí hay una pregunta que yo no sé si usted se la está haciendo desde que empezó a escuchar este mensaje. La pregunta es, ¿qué es el reposo de Dios? Estamos hablando del reposo de Dios y una y otra vez lo hemos mencionado, pero la pregunta es, ¿qué es el reposo de Dios? ¿Tiene ya usted una idea a raíz de lo que hemos hablado de lo que es el reposo de Dios? Permítame, le doy una definición acerca de ese reposo. Alguien lo definió de esta manera. El reposo de Dios es un concepto espiritual
que va más allá de simplemente descansar físicamente. Se refiere a un lugar lleno de la gracia y la bondad de Dios, donde podamos experimentar paz, confianza en que Él tiene el control de todas las cosas. Justamente esta semana estaba hablando con alguien que estaba en el exterior y esta persona me decía, una de las diferencias enormes que hay entre Colombia y el lugar donde esa persona vive es la tranquilidad. Uno sale sin estar pensando que lo van a robar, que lo van a atracar, que le van a hacer una cosa, le van a hacer la otra. Ayer nomás en la noche me pareció algo muy extraño, no sé exactamente qué estaba sucediendo, pero aquí en el cruce del semáforo llegó un carro de alta gama, le estaba contando a mi amor hoy, un carro de alta gama, y lo rodearon como 5 o 6 motos y le dijeron, haga lo que se le está diciendo. De una manera que yo no pude, yo creo, yo en una situación como esa no lo haría, pero el hombre tuvo una astucia o tuvo una agilidad que logró echar el carro en reversa y se fue en reversa por toda esta vía, en contravía, por toda esta vía, no por la de allá, que sería lo normal, sino por esta. Viniendo carros en el sentido contrario, se le escapó a las motos y se fue. No sé exactamente qué estaba pasando, pero una de las cosas que nos sucede a nosotros en nuestra sociedad es el temor que constantemente nos asedia. Pero la definición de reposo es un lugar lleno de la gracia y la bondad de Dios, donde podemos experimentar paz y confianza en que Él tiene el control de todas las cosas. ¿A usted no le gustaría un lugar así? ¿No le gustaría a usted un lugar donde pudiera tener paz, donde no pudiera tener preocupaciones, donde todo estuviese para bendición suya y todo usted lo tuviese allí disponible para disfrutar sin pensar en nada más? Yo creo que este es el tipo de vacaciones o el tipo de descanso que nosotros quisiéramos. Permítame compartirle lo que el puritano John Owen describió de las características del reposo del creyente. John Owen dijo esto: el reposo significa paz con Dios. También dijo, el reposo significa libertad de un espíritu servil, semejante a la esclavitud, en la adoración y el servicio a Dios. Usted sabe, el que no es creyente, ¿en qué esclavitud se encuentra? En la esclavitud del pecado. John Owen dijo, el reposo de Dios es la libertad de esa esclavitud. 3. El reposo significa liberación de la carga de la desobediencia mosaica. Los judíos, los hebreos, de los que estamos leyendo, tenían una fuerte preocupación porque ellos querían alcanzar la salvación, ganársela, cumpliendo la ley mosaica. John Owen dice, el reposo de Dios es liberarme del pensar que yo me puedo ganar la salvación. 4. El reposo significa libertad de adoración de acuerdo con el Evangelio. El Evangelio nos presenta a nosotros que podemos ir delante del Padre y estar con Él y gozar y disfrutar de su presencia. No por nosotros, sino por Cristo. 5. y último que mencionó John Owen, el reposo significa el reposo que Dios mismo disfruta. Y aunque yo sé que nosotros vivimos muchas luchas y vivimos muchas adversidades en esta vida, permítame hacerle esta pregunta. ¿No le gustaría a usted estar en el reposo en el que Dios está? ¿Se preocupa Dios por algo? En alguna ocasión yo le decía a alguien, no te preocupes si lo que tú haces va en contra de Dios. No te preocupes en este sentido, en que Dios se ha ido para una esquina a comerse por allá las uñas, preocupado porque tú estás en contra de su obrar. No, Dios no se preocupa por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él sigue siendo Dios y a Él nada lo altera, a Él nada lo cambia. Él está en una plenitud de vida. ¿No te gustaría a ti estar en una condición así? Bien, quiero entonces que teniendo en mente la pregunta de qué es el reposo de Dios, vayamos a la escritura donde se habla por primera vez acerca del reposo de Dios. Y este texto es Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3.
Génesis 2, 2 y 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ya se ubicó en la escritura? Estamos en el momento en el que el Señor finaliza su creación. Por 6 días, nuestro Dios cada día hizo algo en su creación. Pero el séptimo día es del que se nos está hablando en este texto. Génesis 2, 2 y 3. Ahora, hay una diferencia entre este texto y todos los anteriores. Todos los que finalizan hablando del final de los días de la creación. No tengo el tiempo para revisar texto por texto, pero si usted hace el ejercicio de revisar cada día cómo finalizó la creación, siempre está esta frase. Escúchela. Y fue la tarde y la mañana del día, y ahí podemos nosotros mirar en qué día estamos. Segundo, tercero, quinto, sexto. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Así fue el último día. Pero cuando se llega a este último día, que es el día número séptimo, cambia la manera de finalizar. Y la pregunta es, ¿por qué cambia cuando el texto está hablando acerca del reposo? ¿Por qué? ¿Por qué no mantiene la misma línea cuando habló de la creación de las grandes lumbreras? O de separar el agua que está arriba en los cielos del que está abajo en los mares, o de la creación de los animales, o la creación de la naturaleza. ¿Por qué cambia? Permítame primero le leo el texto donde nos muestra el cambio y después le digo por qué. Dice el versículo número 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no dice más. Si usted continúa leyendo, va a ver que no habla de más de ese séptimo día. ¿Por qué entonces no termina diciendo y fue la tarde y la mañana el día séptimo? La razón es por esta. Porque nuestro Dios quería que el ser humano, el que había creado, el que era el último de la creación en el día sexto, viviera en un eterno reposo. Viviera en un eterno reposo, descanso, que él viviera en un lugar donde todo era perfecto, donde todo era glorioso. Hasta ese momento a Adán y a Eva les tocaba que lidiar con el pecado. ¿A usted le toca lidiar con el pecado? Claro que sí, pero para ese momento Adán y Eva no lidiaban con el pecado. Todo era estupendo, todo era perfecto. Y así quería Dios que permaneciera su creación. La tarea de Adán y Eva eran vivir en ese reposo por siempre. Y ahora yo quiero unirlo a lo que en esta mañana le he estado diciendo. Lo que Dios quiere para usted en esta mañana es que usted esté en ese reposo eterno, ese reposo que no tiene fin, ese reposo que no acaba. Pero este texto no es el único texto donde nosotros encontramos que en la escritura se nos habla acerca del reposo. Hay otro texto más, muy conocido. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Qué nos dice este texto? Allí se nos está hablando acerca del decálogo. Y si alguno no sabe qué es el decálogo, son los 10 mandamientos. Versículo número 8, hablando del cuarto mandamiento, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunta: ¿por qué nuestro Señor nuevamente y de una manera muy especial trae a colación el día de reposo? ¿Por qué nuevamente él habla del reposo?
Permítame decirle lo que dice Tim Keller de este texto. Hablando del día de reposo, en el Decálogo, él menciona, lo que Dios exige de este mandamiento es que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado, pues debemos rejuvenecer nuestra alma a través de la comunión, la oración, la devoción y la adoración congregacional cada semana, descansando de nuestro trabajo rutinario, sirviendo al Señor y a los demás, de tal forma que anticipemos el día del reposo eterno. Permítanme plantearle esto. ¿Saben ustedes que de esa invitación que el Señor está haciendo para entrar en su reposo o para estar en su reposo, Él nos ha dado un anticipo? Él nos ha dado, como lo llamaríamos con otro texto, unas arras para que probemos en algo lo que es ese reposo. Yo sé que cuando usted va a ir de vacaciones, para engancharlo, usted le muestran fotos. Vea la caída del sol. Vea los platos que se sirven. Vea la piscina que tiene un barco en la parte de arriba. No se preocupe porque el agua sea salada. Hay piscina con agua dulce. Y todas esas cosas a usted le encantan y dice, yo quiero. Pues bien, Dios ha planteado que hay un anticipo de ese reposo. ¿Saben cuál es? Tim Keller lo está diciendo en lo que acabo de mencionar, pero permítame, se lo digo en estas palabras. Hoy, este día, el día del Señor, es un anticipo del reposo al que Dios nos invita. Ahora, entendiendo eso, yo quiero que usted aún sepa también que cuando se estudia el texto de Hebreos, que ya enseguida volveremos allí, cuando se estudia ese texto y se ve la manera como se hace énfasis en el reposo de Dios, ese es un énfasis para hablar del día del Señor también. Este día es el día del reposo de Dios. Dios está haciendo presencia en este lugar y lo está haciendo para traer paz y descanso. No es este un lugar en el que usted tiene tranquilidad. No es un lugar en el que usted recarga sus energías y sus pilas. Piense usted 7 días trabajando y no parar. Y llega el domingo y como si nada hubiese pasado, vuelve otra vez otros 7 días. Y llega el siguiente domingo y otra vez. Bueno, la razón por la que este texto estaba en los mandamientos es para hacernos entender que necesitamos pensar en ese reposo de Dios. En el reposo en el que Él nos está invitando, pero viviendo el reposo desde ahora, cada domingo. Así que si a usted le carga estar en el día del Señor, pues yo creo que le va a cargar estar en esa invitación que le está haciendo, porque el día del Señor es solamente un anticipo de ese reposo. Ahora, vayamos a otro texto que nos habla también la escritura de ese mismo reposo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y veamos que allí ya no se habla del reposo como algo futuro, sino que se habla del reposo como algo tangible. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ustedes dirán, ¿en qué parte del texto se habla de reposo? Cuando el texto habla de descanso. Y cuando habla de descanso, ¿a quién está haciendo referencia que es el descanso? Jesús. Así que esa invitación, vaya uniendo los puntos, esa invitación a estar en el reposo de Dios no es otra cosa que la invitación a estar con Cristo, a estar con Jesús, porque Él es el reposo. Algunos, y lo he planteado en otros momentos, sueñan con ese reposo y ese momento en el que Dios está, queriendo ver calles de oro y mar de cristal, como para quebrar un pedacito y metérselo al bolsillo. Pues bien, ese no es el cielo del cielo, o eso no es lo más esplendoroso que nosotros veremos en el cielo. Realmente el reposo al que el Señor nos invita a estar es al que el mismo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, permítame se lo digo con estas palabras, y yo los haré reposar, porque yo soy el reposo, yo soy lo que ustedes anhelan y desean. Sí, ¿quieres irte para el Mediterráneo? Muy bien, planéalo.
Ojalá el Señor te dé una bendición como esa. Pero ese paseo o ese momento en ningún momento se comparará con el regalo y la bendición de estar en el Señor, de estar en Cristo y de que Él sea nuestro reposo. ¿De qué vale, como lo dice la palabra, para el hombre ganarlo todo si pierde lo más importante, que es Cristo? Ahora, quiero que vayamos a un entendimiento al que la Escritura también nos lleva con lo que estamos hablando. Y es que cuando las personas encuentran este reposo en Cristo, tienen declaraciones tan profundas como estas. Escúchela. Yo sé que usted la sabe, pero escúchela. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Sí, usted puede estar paseando por los 5 continentes, como personas que van hasta la cola de Chile y comienzan a venirse por todo el continente hasta subir a Norteamérica y pasar todavía. Sí, eso puede ser algo muy bueno, pero ¿y qué? ¿Eso quita el peso del alma? ¿Eso hace que nosotros podamos tener paz en nosotros mismos? No, los únicos que no tendrán condenación son los que están en el reposo, los que están en Cristo. Ahora, hay otro texto que yo quiero invitarles a que lo veamos, lo vamos a tenerlo que ver un poco rápido, pero es Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Qué nos dice este texto? Piense que este texto está hablando de aquellos que ya están en el reposo, de aquellos que ya están en ese lugar de gozo, de paz, de tranquilidad, que no como usted y como yo tienen que estarse preocupando por el trabajo. Escuchen. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estas son palabras de los mártires, de hombres y mujeres que por causa del evangelio habían muerto. Pero ellos, en este clamor del que nos habla Apocalipsis, estando con el Señor, no hacen por causa de querer que sus vidas sean vengadas, sino al contrario. La razón por la que ellos piden que esas muertes que ellos habían vivido fueran vengadas es porque lo que ellos anhelaban era poder tener sus cuerpos con ellos para exaltar y adorar el nombre de Dios completamente. Los que han muerto en Cristo, por si usted no lo sabía, en este momento ellos están con Cristo. Ellos están en el Señor. La palabra de Dios dice que Cristo es Dios de vivos y no de muertos, haciendo referencia a Abraham. Así que no es que ellos se fueron a dormir, no es que la vida de ellos se puso en pausa. Los que han muerto en Cristo están con Cristo, pero ellos anhelan sus cuerpos, porque están con Cristo pero sin sus cuerpos, esperando la resurrección para que sus cuerpos sean unidos a sus almas y de allí adoren al Señor completamente. Eso es lo que enseñamos también nosotros en nuestras doctrinas de preparación para la membresía. Pero escuche esto. ¿En dónde están esos cuerpos? Están en el lugar que es mejor que el Mediterráneo, que es mejor que Europa, que es mejor que China, que es mejor que cualquier otro lugar. A mí personalmente me gusta Chile, aunque a muchos no les guste. Pero es mejor que todos esos lugares. ¿Dónde están ellos? El texto dice, están bajo el altar. Bajo del altar. ¿Cuál es el altar? En el estudio de este texto, el altar es Cristo. Cristo es quien los tiene a ellos tomados y cogidos. Ellos están gozándose y disfrutándose de su vida con Él. Pero estando con Él, el Señor Jesucristo les dice algo a ellos. Les comunica algo. Y lo que les comunica es, descansen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, reposen todavía un poco de tiempo. ¿No es este un lugar en el que todos nosotros quisiésemos estar? ¿Un lugar donde se nos dijera, descansen?
Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que pensara en ese lugar, use su imaginación. Piensen en un lugar donde ya no hay lucha contra el pecado. Además de eso, en ese lugar tampoco hay un desgaste contra la tentación, no hay una batalla contra la tentación. Y además de esto, en ese mismo lugar, tampoco hay una guerra contra el mundo perverso que nos rodea. ¿Ya se imaginó usted ese lugar? Si usted se imaginó ese lugar, ese es el reposo de Dios. Ese lugar es el que está esperando para todos aquellos que permanecen firmes. Por eso hay otra afirmación más que yo quiero que usted escuche. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. ¿Este no es el reposo que usted desea? Sí, chévere, ir a pasear. Sí, chévere, ir de vacaciones. Qué fenomenal ir a descansar. Pero ¿no les parece a ustedes que esto es mejor? ¿No les parece a ustedes que esta propuesta que el Señor nos hace es mucho mejor que cualquier otra? Por favor, escucha en esta mañana este mensaje y entra en el reposo de Dios, si no lo has hecho. Ahora volvamos a Hebreos. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿no se trataba de exponer Hebreos? Sí, solo que les mencioné que estaríamos en la primera parte y en la segunda ampliándolo de esta manera, o al principio versículo 1, al final versículo 11. Ahora permítame solo citarle lo que hace parte de ese sándwich. Y permítame solo decirle, estos son los argumentos del Señor. Son argumentos muy claros. Habiendo comprendido lo que el reposo de Dios y la invitación que Él nos hace, la cual es entrar en su reposo. Como lo dice el versículo 1, entra en su reposo. Como lo dice el versículo 11, entra en aquel reposo. Ahora miremos entonces lo que compone ese sándwich. Primero, veamos entonces la verdura. El reposo de Dios está ofertado para todos. Dice el versículo 2, porque también a nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los gentiles, la iglesia. Inicialmente no éramos los que hacíamos parte de esa invitación, pero ahora lo somos. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos oído, entramos en el reposo. Yo les estaba diciendo al principio, es una oferta gratuita para cualquiera que quiera tomarla, pero no hay un costo, no hay un sacrificio. La respuesta es sí. Y partiendo del texto o del ejemplo que estaba citando el escritor de Hebreos, él está diciendo, muchos creyeron que habían entrado, pero les faltó un pequeño detalle. Usted puede ser la persona perfecta, usted puede ser el padre perfecto, usted puede ser la esposa perfecta, puede ser el hijo perfecto, usted puede ser el trabajador perfecto, usted puede ser el hombre y la mujer perfecta que quiera, pero si le falta un pequeño detalle, le faltó todo. ¿Saben qué es? El texto lo dice, la fe. Por la fe, muchos creyendo que habían entrado, no entraron. Ahora, dice un texto que usted y yo conocemos, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que usted puede ser ese gran hombre que trabaja, que se echa el bulto al hombro y que lleva la comida a su casa. Pero si usted es ese hombre y su fe no está puesta en Cristo, si usted es esa mujer que se dedica y se mata por sus hijas o hijos, pero su fe no está puesta en Cristo, todo lo ha perdido. Y usted no estará en ese reposo del que el Señor nos hace la invitación. Por eso el texto dice, de la manera que dijo, y aquí viene lo complicado. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos? Está hablando de ese enojo del cual Henry hace 8 días nos hablaba. Aquellas personas que aparentemente creyeron y se convencieron a sí mismas que creyeron, pero al final, por tener una fe que no había sido puesta en Cristo, sino aún en ellos mismos, negaron al final lo que habían creído y se convirtieron en apóstatas. Estas personas encendieron el furor de Dios
el enojo de Dios, así como los judíos, los israelitas, estando a las puertas de la entrada de la tierra prometida, Dios se enojó y les dijo, no entrarán en mi reposo. Sí, no estamos diciendo que tengas que ser un buen hombre. Claro que tienes que ser un buen hombre y una buena mujer. Pero además de esto, tu fe tiene que estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque claramente esa oferta sigue disponible para todos. Esa lechuga del sándwich, lo que dice es, el reposo de Dios está ofertado para todos. Hoy tú puedes estar en ese reposo. Hoy la invitación es para ti. Argumento número 2, lo que en algún momento les mencioné como el queso, y es este: la oferta del reposo de Dios sigue vigente. Yo creo que sería muy terrible saber que para otros estaba esa posibilidad, pero para nosotros hoy ya caducó. Pero no es así, dice el versículo número 4, porque otra vez, en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto? Que Dios reposó porque se le acabaron las ideas, porque se cansó de haber estado creando todo lo que creó. No, lo que este texto nos está diciendo es que en él había un plan que ya había concluido, y ese plan que era perfecto, que leímos en ese texto de Génesis 2, 2 y 3, ese plan lo tenía todo disponible para nosotros. Permítame ahora llevarle a usted a considerar esto. ¿Usted no tiene rabia con Adán y con Eva? ¿En algún momento no le ha dado rabia con Adán y con Eva? Yo creo que muchos de nosotros nos enojamos con Adán y con Eva. Hombre, si ellos no hubiesen cogido de ese fruto prohibido, estaríamos allá en ese reposo eterno, dichoso, glorioso y perfecto. Nos podríamos acercar al león y acariciarlo. Podríamos estar jugando con una serpiente sin temor. Y nadie estaría detrás de nosotros queriendo robarnos el celular. Yo creo que nosotros estaríamos muy gustosos de estar en ese reposo. Y ese reposo sigue vigente. Pero por favor, no pienses que ese reposo está vigente en Norteamérica, el sueño americano, o en Europa, el sueño europeo, o en la China, el sueño asiático. Ese reposo sigue siendo ofertado en Cristo. Versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Nuevamente el Señor hace alusión a ese enojo de aquellos que plantearon que creían, pero no creían. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquí en estas palabras encontramos la gracia de nuestro Dios que siempre está en su escritura, y continúa diciendo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Unos no entraron, pero viene la gracia. Unos no entraron, pero hoy, escuchen por favor, pero hoy está disponible para que otros lo hagan. No pienses en los que no entraron, ellos son responsables. Y aún dentro de esos, con dolor, uno tiene que pensar en familia, papás, mamás, tíos, tías, compañeros de trabajo. Pero no pienses en ellos, piensa en lo que dice ahora el versículo 7. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, y esta es una cita del Salmo 95, versículos 7 y 8, como fue compartida por Henry hace 8 días, y oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Notan otra vez ustedes la invitación? El Señor te está invitando a ir a su reposo. Es cierto, el Señor es justo. Otros lo rechazaron, y esos que lo rechazaron tuvieron su castigo. Pero hoy, para ti, que estás en esta mañana y en este lugar, hoy que estás escuchando este mensaje y conociendo nuevamente esta invitación o por primera vez, no rechaces la propuesta hecha por Dios.
No cierres tus oídos a la voz de Dios. No endurezcas tu corazón, sino al contrario, acepta, cree en lo que el Señor te dice en su palabra y ve a Él en un arrepentimiento y fe. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ahora, también en este texto termina diciendo: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El Señor ha colocado las puertas de su reposo abiertas de par en par y te invita a entrar a ese reposo y te invita a considerar que ese es lo que Él ha dispuesto para que tú puedas tenerlo y gozarlo por siempre. Ahora termino con lo último de este texto. Y esto último es, lo anterior es, como les mencionaba, la oferta del reposo de Dios sigue vigente. Pero lo último es, muchos ya están reposando en Cristo. Versículo 8. Porque si José les hubiera dado el reposo, y aquí el escritor de Hebreos no está haciendo una comparación en quién es más grande entre Jesús o José, simplemente está planteando la tarea que José tuvo que hacer. Él llevó al pueblo de Israel a estar a la entrada de la tierra prometida. Pero yo creo que usted recuerda este proverbio popular: aún en la salida del horno, ¿qué pasa? Se quema el pan. El pueblo estaba a la entrada, pero no pudo entrar. O a los que inicialmente le había sido esa promesa, no se les cumplió por su desobediencia. Pero sigamos leyendo. Dice, nuevamente empiezo el 8, porque si José les hubiera dado el reposo, dice, no habría después otro día. Si el reposo que fue dado con José a Israel entrando a la tierra prometida era el reposo del que Dios estaba hablando, ya entonces no habría necesidad de hablar de nuevamente atender la invitación al reposo de Dios. Por eso dice, no hablaría después de otro día. Otra vez determina un día, hoy, si oyeres hoy su voz. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y usted aquí entonces tiene que preguntarse, ¿cuál es ese reposo? Si ese que el pueblo de Israel no fue el reposo que realmente estaba siendo prometido y no fue el que les trajo paz, ¿cuál es el reposo que queda entonces para el pueblo de Dios? Versículo 10 dice así: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. El reposo al que está haciendo referencia ya este versículo 10 es al reposo que toda persona encuentra en Cristo. Es al reposo al que toda persona puede llegar estando escondido en Cristo. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es verdad que se está hablando de un reposo futuro, y yo no les puedo negar a ustedes que hay un reposo espectacular, mejor que cualquier otro paseo, vacaciones o descanso que nos sea prometido. Es verdad que es futuro, y es verdad que debemos esperar tiempo para eso. ¿Cuánto? No lo sé, el Señor lo sabe. Sin embargo, ese reposo lo podemos comenzar a disfrutar aquí y ahora. Lo podemos comenzar a disfrutar hoy y en este momento. Y esto es algo para disfrutarlo para aquellos que están en Cristo. Por eso, aquellos que están en Cristo llegan a convicciones como estas: que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el reposo que el Señor te ofrece hoy. La palabra de Dios no es una palabra que muestra para nosotros simplemente imágenes, ideas de lo que será un futuro. La palabra de Dios nos muestra una realidad de lo que es un presente. En Cristo hoy tú puedes estar en un completo reposo. Aunque hayan preocupaciones, sí. Aunque hayan adversidades, también. Aunque hayan momentos donde pareciera que no se encontrara la salida, los que están en Cristo tienen una completa paz. Así que entonces el Señor nos invita a entrar en su reposo. Y lo que yo quiero pedirles a ustedes hoy, entren en su reposo. Esfuércense por estar en ese reposo eterno de Dios, porque ese reposo de Dios hoy sigue siendo ofertado para todos. Ese reposo de Dios sigue vigente y ese reposo de Dios hoy muchos lo están viviendo en Cristo. Así que ese reposo del Señor sea tu reposo en este momento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, el hombre mismo, tenemos que decirnos nosotros, hemos querido buscar el bien para nuestras vidas, para los que amamos y aún para nuestras almas. Y lo hemos querido buscar en las cosas que este mundo ofrece, que este mundo, Señor, nos presenta y coloca delante de nosotros. Pero Padre Celestial, tú no nos ofreces lo que este mundo ofrece, ni tampoco nos ofreces lo que nosotros podíamos lograr en nuestras fuerzas. Tú nos ofreces, Señor, lo que solo tú puedes dar. Y eso es un reposo eterno, una completa paz, un completo gozo y un completo deleite, un completo estar en una eternidad sin preocupaciones, sin angustias, sino solamente deleitándonos al estar delante de aquel Señor, aquel Dios, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, por aquellos que se arrepienten, por aquellos que van delante de ti confesando sus pecados y clamando por perdón y por misericordia. Señor, yo te ruego que en esta mañana, los que estamos en este lugar, pensemos si queremos estar en ese reposo y que anhelemos y deseemos ese lugar, porque en esta vida no hay nada que se le compare, y después de esta vida eso es lo único que será mejor. Así que en nuestros corazones, Señor, esté la decisión de entrar en tu reposo. A ti, Señor, por tu palabra, por tu promesa, por lo que revelas, Señor, en tu escritura, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, buen Dios. Amén. Amados, Dios les bendiga.